está pasando en el mundo? Los pandilleros de El Salvador desafían al presidente Nayib Bukele. Los pandilleros que se encuentran libres por órdenes desde la cárcel mandaron mensaje al presidente, lo amenazaron de muerte. Con esto ya respondió y tomará medidas más drásticas. Con el despliegue de seguridad de la muerte de un policía, 5.000 militares y policías, y así poder contener a los pandilleros y encontrar a los responsables, Nayib Bukele arremetió contra las ONG y derechos humanos internacionales que solo velan por los derechos de los pandilleros. Mantendrá el régimen de deserción el tiempo que sea necesario. Lo importante es proteger a la población. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Son imágenes del despliegue ordenado por el presidente Bukele en respuesta al asesinato de un policía. 5.000 militares y policías cercan desde anoche el escenario del crimen, la comunidad de Nueva Concepción, en Chalatenango, al norte del país. El objetivo es dar con los presuntos pandilleros que atacaron a la gente cuando realizaba labores de patrullaje. Uno al menos ya habría sido detenido. Lo pagarán caro, ha escrito el presidente Bukele, calificando de héroe al policía y aprovechando para arremeter contra las ONGs y la comunidad internacional, a las que acusa de velar solo por los derechos humanos de los criminales. El ataque apuntala la narrativa del gobierno, que defiende la necesidad de mantener el régimen de excepción, renovado este lunes por 14ª vez, hasta que haya caído el último pandillero. Durante el régimen ha habido más de 68.000 detenciones, la mayoría por el delito de pertenencia a agrupaciones ilícitas. El gobierno ha acabado liberando a más de 5.000 personas, pero las ONGs denuncian que hay muchos más inocentes entre rejas. Han documentado además decenas de casos de tortura y de muertes bajo custodia, entre otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El gobierno salvadoreño se aferra a su estrategia de seguridad, que ha logrado reducir las cifras de homicidios a mínimos históricos, disparando a la vez la popularidad del presidente Nayib Bukele, que aspira a la reelección el año que viene. Más de 120 soldados han sido desplazados en la zona conocida como la Cruz Chilamates, en Nueva Concepción, Chalatenango. Un lugar de difícil acceso, pero donde podrían ocultarse algunos miembros de pandillas, a los cuales las instituciones de seguridad buscan detener, luego de establecer un cerco militar por el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil, mientras realizaba un patrullaje en ese municipio. En total, son 5.000 miembros de la Fuerza Armada y 500 agentes de la Policía Nacional Civil los que están patrullando. Como parte de la medida, se han establecido controles vehiculares en los diferentes accesos a Nueva Concepción, donde se solicita documentación y se revisa el vehículo. Asimismo, se han realizado operativos casa por casa para determinar que los ocupantes de las viviendas cuenten con los documentos de la propiedad y no figuren como miembros de estructuras criminales, y descartar la tenencia de algún ilícito. Pase adelante, hasta le voy a prender un poquito. Este cerco militar se suma a los establecidos en Comasagua La Libertad, Soyapango y las comunidades La Granjita y Tutunichapa en San Salvador. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el miércoles más de 5.000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción, donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses, el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 presos. La estrategia ha quitado a las pandillas el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población.
Según encuestas, la cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos duros de Bukele. Y Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, vivió momentos dramáticos. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente al mismo tiempo que el Parlamento prorrogaba el estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas, a las guerrillas, esto quiere decir que las Fuerzas Armadas pueden detener y actuar a la par que la policía. Bueno, uno de sus héroes, como lo llamó Bukele, fue asesinado por pandilleros. El presidente de El Salvador prometió en el día de hoy, usó esta palabra, arrasar con las violentas pandillas luego del asesinato de un policía, bueno, en uno de los estados norteños de El Salvador, justo cuando el Congreso, como les decía antes, aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende derechos constitucionales para seguir con la mano dura contra el crimen organizado. Dice Bukele, los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes, pero ahí no dirán nada las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Ellos solo velan por los derechos de los criminales, consignó en su cuenta de Twitter. Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el miércoles más de 5,000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción, donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses, el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40,000 presos. La estrategia ha quitado a las pandillas el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población. Según encuestas, la cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos duros de Bukele. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Los pandilleros de El Salvador desafían al presidente Nayib Bukele. Los pandilleros que se encuentran libres por órdenes desde la cárcel mandaron mensaje al presidente. Lo amenazaron de muerte. Con esto ya respondió y tomará medidas más drásticas. Con el despliegue de seguridad de la muerte de un policía, 5,000 militares y policías, y así poder contener a los pandilleros y encontrar a los responsables, Nayib Bukele arremetió contra las ONG y derechos humanos internacionales que solo velan por los derechos de los pandilleros. Mantendrá el régimen de deserción el tiempo que sea necesario. Lo importante es proteger a la población. Mensaje del presidente de México. Menciona que sabe cómo ingresar a Estados Unidos por la crisis migratoria que está sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos, donde se encuentran miles de migrantes esperando poder pasar al otro lado y realizar el sueño americano. Andrés Manuel López Obrador dijo que no podrán pasar si no realizan los mecanismos que mantiene con Estados Unidos y así poder cruzar. Ni siquiera podrá ingresar a México si no realizan los permisos y la forma adecuada de asilo que pide Estados Unidos para considerar a los refugiados. Estos últimos años Estados Unidos ha permitido que por medio de requisitos puedan acceder hacia Estados Unidos, pero tendrán que realizar los trámites y es un gran avance que con los gobiernos anteriores, la grave situación que pasan los migrantes en sus países, toman la decisión de emigrar y tener un futuro mejor para sus familias. Te invito a ver el video. Preocupación mundial. Se activaron las alertas en la que Rusia realiza ejercicios militares y nucleares en contra de Estados Unidos en Alaska, uno de los estados que pertenece a Estados Unidos. Con esto Rusia se acerca a las fronteras en un posible enfrentamiento con misiles. ¿Hasta dónde llegará el conflicto de Rusia y Ucrania, en la que hay una posibilidad de enfrentamiento entre las potencias de Rusia y Estados Unidos? El escenario se ve cada vez más complicado. Rusia responde de la misma forma que Estados Unidos con la OTAN, en la que se acerca de la misma forma para provocar a Rusia. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.